Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Hola, hola, ¿se escucha? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Les invito a abrir la palabra del Señor en Mateo 11, por favor. El Evangelio según Mateo, capítulo 11. Vamos a estar estudiando del versículo 25 al 30. Mateo 11, del capítulo 25 al 30. Los invito a ir allí. Y antes de entrar en el mensaje quería hacer una introducción acerca de un libro y de un hombre, John Bunyan. John Bunyan fue un escritor y predicador inglés que escribió varios libros y entre ellos uno que fue el más vendido después de la Biblia, uno de los libros más vendidos en la historia después de la Biblia. Este libro es El Progreso del Peregrino. Fue traducido a más de 80 idiomas. El libro El Progreso del Peregrino, y lo escribió estando en la cárcel por causa de predicar el Evangelio. John Bunyan escribe este libro, El Progreso del Peregrino, y esta historia comienza en una ciudad llamada Destrucción, en la cual habitaba el personaje principal del libro que se llama Cristiano. Entonces, este personaje aparece en la escena con una gran carga sobre sus espaldas, con sus ropas todas destrozadas como harapos y con sus ojos llenos de lágrimas. Así aparece y con un libro en su mano. Y él estaba en esta condición y estaba triste porque había recibido un mensaje, que la ciudad en la cual él vivía iba a ser destruida, que fuego iba a caer del cielo. La ciudad se llamaba Destrucción. Entonces, él estaba muy mal por ese mensaje que había recibido, que la ciudad iba a ser destruida. Un día se cruza con un hombre llamado Evangelista y esta persona le dice: huye de la ira venidera, huye de la vida venidera, le dice Evangelista. Y entonces Cristiano va y le comenta a su familia que se había cruzado con Evangelista y le dice que tenía que huir de la ira venidera y tenía que irse a una ciudad llamada la Ciudad Celestial. Entonces toda su familia empezó a tratarlo de loco, toda su familia empezó a verlo raro y él, sin embargo, emprende el camino, emprende su peregrinaje hacia la Ciudad Celestial. Y en el camino se encuentra con varios desafíos. Se encuentra en el pantano del desaliento. Había sido desalentado en el camino, cae en el pantano del desaliento. Luego se topa con un hombre que lo hace desviarse de su camino y Cristiano siente que ha fallado y que no debe seguir. Pero vuelve a encontrarse con el Evangelista, quien le hace ver su error y lo guía por la senda de la buena voluntad. En ese momento aprende cosas indispensables para la salvación y el camino hacia la cruz. Y es en la cruz, cuando él llega a encontrarse con la cruz, donde su pesada carga cae de sus hombros. La pesada carga que este personaje cargaba cae de sus hombros cuando se encuentra con la cruz de Cristo. Luego de eso, este personaje cristiano sigue su camino hacia la ciudad celestial con muchos desafíos y en el camino debe ser obediente a Dios hasta llegar a la ciudad celestial. Cristiano sigue su peregrinaje hacia la ciudad celestial. De la misma manera quiero enfocar nuestros pensamientos en eso, que nuestra vida cristiana es un peregrinaje. Y específicamente en el versículo 28 de nuestro texto dice así: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Así dice Jesús. Si este fuese un diamante, si Mateo 11, 25 al 30 fuese un diamante, la cara que más brillaría de este diamante sería el versículo 28, que dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar.
Jesús dijo, vengan a mí. Y luego de que Cristo habló a esta nación, luego que Cristo le habla a toda la nación de Israel en los 11 capítulos, Cristo les está hablando a la nación de Israel como una nación. Ahora Cristo empieza a anunciar el arrepentimiento a personas de manera individual, a cada uno de los oyentes, a cada uno que los oía. Ya no les habla más a la nación de Israel, ahora les empieza a hablar a cada persona en particular. Y les dice que vengan a Él, los que están cargados, los que están cansados. La idea es que vengan a Él todos los que están cargados y cansados por agradar a Dios por su propia manera, agradar a Dios por su religión, todos los que están cansados por querer agradar a Dios por su propia religión, todos los que quieren agradar a Dios por el legalismo, todos los que quieren agradar a Dios por los medios de las obras infructuosas de la carne. El Señor les dice, vengan a mí, vengan a mí. Y la idea es que dejen su propia sabiduría, que dejen toda su vida y que vengan ahora con arrepentimiento, que vengan a Cristo, y Cristo promete darles descanso. Cristo promete quitar la carga de sus hombros. Eso a manera de introducción. Y lo que vamos a ver en la palabra de Dios es que Dios se revela para ofrecer descanso y reposo solo por medio de su Hijo Jesucristo. Eso vamos a ver en estos pasajes. Dios se revela para ofrecernos descanso y reposo solo por medio de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver 3 verdades para tener el descanso que Dios ofrece. 3 verdades para tener el descanso que Dios ofrece. Estamos ahí en Mateo 11, 25. Leemos el texto, dice así: en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Oramos. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, nos acercamos delante de ti y lo hacemos con gran alegría. Señor, venimos ante tu trono. En el nombre de Cristo nos presentamos delante de ti, de tu Hijo amado, Señor, a quien tú enviaste a morir por nuestros pecados. Es en su nombre que nos presentamos delante de ti con toda total confianza, Señor. Padre, para pedirte que por favor tú estés bendiciendo este momento de la predicación de tu palabra. Pido, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos a tu palabra, lo que tú quieres hablarnos, Señor, en esta mañana. Pedimos tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús pedimos, amén. Entonces vamos a ver que Dios nos quiere dar reposo y vamos a ver 3 verdades para que Dios nos ofrece. Vamos a ver 3 verdades para tener el descanso que Dios nos ofrece, Y la primera verdad que vemos para tener el descanso que Dios ofrece es que tenemos que ser como niños. Debemos ser como niños. Vemos esto en el versículo 25 y 26. Nuestro texto comienza diciendo esto. En aquel tiempo Jesús dijo. Luego de que Jesús reprendió a las ciudades, vemos unos versículos anteriores, Jesús reprende a las ciudades de Capernaum, de Betsaida y de Corazín, porque ellas no se arrepintieron, estas ciudades. Jesús hizo muchos milagros en esas ciudades y estos pueblos no se arrepintieron y les dice que iba a ser más severo, iba a ser incluso el juicio para ellos que para otras ciudades que habían sido mencionadas como Tiro, Sidón. Iban a ser más severo el juicio para estas ciudades que para Capernaum, Betsaida y Corazín. Y luego de ese tiempo, luego de que Jesús proclama juicio contra estas ciudades, comienza nuestro texto. Y Jesús dice, en aquel tiempo, nos dice la palabra, en aquel tiempo Jesús dijo. Luego de eso, Jesús dice, y empieza nuestro texto diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra.
Jesús comienza a hablar abiertamente, Él comienza a orar abiertamente delante de una gran multitud y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. La palabra allí, te alabo, es te exalto, te alabo, te doy toda la gloria, Señor. La palabra también significa esto, estoy completamente de acuerdo con todo lo que vos decís o hacés. Jesús está diciendo, Padre, te alabo, Padre, te exalto, Padre, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que vos decís y hacés, Señor. Estoy completamente de acuerdo, Señor, con todo lo que vos decís o hacés. ¿Y por qué el Señor le dice eso? ¿Por qué el Señor Jesús alaba a su Padre en ese momento? Bueno, vemos acá en nuestro texto y le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Me estaba adelantando. El Señor le dice, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esta expresión sugiere la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios es soberano y está en control de todas las cosas, por lo tanto, tiene derecho a ejercer gracia distintiva sobre sus acciones a los hombres. El Señor es soberano y tiene completa autoridad para ejercer su gracia distintiva sobre los hombres. El tema de la soberanía de Dios es central en las Escrituras. Dios es el creador y dueño de todas las cosas y por lo tanto es soberano y está en completo control de toda situación. Y Jesús le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Señor está en control de todas las cosas. Ahora, ¿por qué el Señor alaba al Padre? Ahora sí, bueno, nos dice el texto, porque ocultaste estas cosas de los sabios inteligentes y las revelaste a los que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Le agradó al Padre ocultar las cosas de los sabios inteligentes. Le agradó al Padre ocultar la salvación de los sabios inteligentes. Le agradó al Padre ocultar su reino de los sabios inteligentes. Le agradó al Padre ocultar su bondad de los que se piensan que son sabios e inteligentes. Ahora, ¿por qué se rebelaron los religiosos, los líderes religiosos del primer siglo? ¿Por qué se rebelaron? Porque eran arrogantes espiritual e intelectualmente. A ellos nadie podía enseñarles nada. Ellos creían que se las sabían todas. Eran sabios en sus propias opiniones. Las personas estas, los religiosos del primer siglo, los fariseos, eran sabios en sus propias opiniones. Se creían sabios. Y el Señor dice, te alabo, Padre, porque ocultaste todas estas cosas de los que son sabios e inteligentes. La realidad es que Dios oculta la salvación de los que son orgullosos, de los que confían en su propia sabiduría, de los que piensan que pueden salvarse a sí mismos, de los que son autosuficientes, de las personas que son autosuficientes. El Señor ocultó de ellos estas cosas. Y sigue diciendo nuestro texto, las revelaste a los que son como niños. Aquí el Señor está usando la palabra niños y la está usando de manera metafórica. Él lo que está queriendo decir, Señor, tú ocultaste estas cosas de los que piensan que son sabios e inteligentes y las revelaste a los niños, a los que son de mente sencilla, a los que son personas simples, a los que son personas pobres de espíritu, a los que son personas que reconocen que están espiritualmente vacíos y en total bancarrota espiritual. A esas personas el Señor le agradó revelarles estas cosas. Personas que tienen manos vacías y que son dependientes de Dios. ¿Y saben que el Señor quiere que seamos así? El Señor quiere que seamos como niños. El Señor quiere que seamos niños espirituales. Como niños en nuestra espiritualidad, no niños espirituales, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que crecer y madurar y no ser siempre como niños. Pero en cuanto a nuestra relación con Dios, el Señor quiere que siempre seamos como niños, que tengamos la actitud que tienen los niños. Y tenemos que venir así delante del Señor siempre. Siempre como niños delante del Señor, siempre pidiendo su favor, siempre pidiendo su misericordia, siempre con una actitud de necesidad delante de Dios. Un niño siempre está necesitado de sus padres. El niño siempre necesita de su papá o de su madre. Me encanta el Salmos 34:6, dice, este pobre clamó al Señor y el Señor le oyó desde los cielos y lo salvó de todas sus angustias. El Señor quiere que seamos así, pobres en espíritu, como niños,
Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los que son como niños. Y el Señor quiere que seamos como niños, que vengamos de Él, ante Él con una actitud como niños, con manos completamente vacías. Manos completamente vacías. Y dice, ocultaste estas cosas de sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. La palabra allí, revelar, es una palabra que conocemos, es apocaluptos. Y quiere decir quitar el velo. El Señor quita el velo, el Señor abre la cortina. Es como tener una cortina y la abrimos. El Señor revela su reino, revela la salvación a los que son como niños espirituales, a niños, a los que son como niños. Y nosotros debemos ser así. Debemos ser como niños delante del Señor. Y Él quiere que seamos así. Hay una película que vi esta semana, El niño soldado se llama. Y bueno, la familia de este niño había sido atacada por soldados porque eran una familia que estaba involucrada en la política. Entonces mataron a toda su familia y viene su tía y quiere rescatar a este niño. Lo quiere salvar. Y vienen soldados y este niño logra huir por la ventana y matan a su tía. Y él sabía que su madre y su padre habían muerto. Sin embargo, él se fue por el bosque corriendo solo y lo único que gritaba era mamá. Mamá, 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 mamá. A pesar de que él sabía que no la tenía, que ya había muerto su madre. Sin embargo, este niño iba gritando mamá, mamá, mamá constantemente. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos así. Que vengamos como niños delante de Él, que vengamos a decirle, Padre, te necesito, Padre, sálvame, Padre, necesito tu ayuda. Así quiere que seamos el Señor delante de Él, seamos niños. Y de esa manera vamos a tener salvación también, porque el Señor revela su salvación a aquellos que vienen con manos vacías como un niño, que no tienen nada para ofrecer. A ellos el Señor revela su salvación. Ahora, si uno ya es salvo y ya es un creyente maduro de muchísimo tiempo en el camino del Señor, saben que también tenemos que ser como niños. Cuando te encuentres en las mismas encrucijadas de tu vida, cuando pases por dificultades, el Señor también quiere que como niños nosotros vengamos a Él, que vengamos delante del Señor como niños, pidiendo socorro, pidiendo su favor, pidiendo su misericordia. Eso quiere el Señor para nosotros, que vayamos delante de Él como niños desesperados que lo necesitan. Así quiere nuestro Padre que seamos. La segunda verdad que vemos en la palabra de Dios, para tener descanso, es que es solo por la fe en Jesucristo que podemos acercarnos a Dios. Dice nuestro texto, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ahora el Señor dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué cosas fueron entregadas a Él? Bueno, todas. Hebreos 1:2 dice, habiendo hablado hace mucho tiempo, por muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien asimismo hizo el universo. El Señor constituyó heredero de todas las cosas a Jesucristo, a su Hijo, Jesús. Le entregó todas las cosas. Y hay innumerables de versículos en la palabra de Dios que dicen esta realidad. Mateo 28:18 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y nuestro texto dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Juan 5:21-24, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que quiere, porque ni aun el Padre juzga
a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vemos en la palabra del Señor innumerables textos que hablan de esta realidad. Jesús es el heredero de todo y todas las cosas fueron entregadas en su mano, por tanto Él puede ejercer soberanía y autoridad por sobre todas las cosas. Así como Jesús andaba caminando y haciendo bienes, sanando a los enfermos, Él tenía autoridad sobre las enfermedades. Jesús tenía autoridad sobre los demonios, sobre los principados y potestades. Muchas veces los demonios se manifestaban y decían, ¿qué quieres con nosotros, Jesús, hijo de David? El Señor tenía autoridad sobre el reino de las tinieblas. El Señor tenía autoridad sobre la naturaleza. Nosotros vemos cuando el Señor se levantó una gran tormenta en el río y sus discípulos estaban en el barco, lo despertaron al Señor y le dijeron, Señor, perecemos. Y el Señor se levantó y dijo, calma, enmudece. Y se hizo gran bonanza. El Señor tenía autoridad sobre todas las cosas, sobre la naturaleza. Y todo le fue entregado por su Padre. Todo le fue entregado por su Padre. Ahora, quiero que veamos esto. Cuando Jesús llamó a Dios Padre, Él dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cuando Él llama a Jesús Padre, en el primer siglo todos entendieron muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Tal vez a nosotros hoy se nos escapa, pero en el primer siglo y en esa cultura, escuchen esto, se estimaba que el hijo de un dignatario adulto era igual en estatus y privilegio que su padre. La misma diferencia exigida por un rey se le concedía a su hijo adulto. Después de todo era de la misma esencia que su padre, heredero de todos los derechos y privilegios paternos y por consiguiente igual en todo aspecto significativo. En el primer siglo todos sabían que cuando Jesús le dijo a Dios Padre, Él se estaba haciendo Dios. Él estaba diciendo, Dios es mi Padre y yo también soy Dios. Todos entendieron eso. El Señor Jesús está afirmando su deidad. Él está diciendo, yo soy Dios. Y está afirmando su deidad. Ahora, los líderes religiosos, otra vez, del primer siglo. Juan 10, 30, 31. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. ¿Y saben qué pasó? Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Ellos sabían bien lo que Jesús estaba diciendo. Él estaba diciendo que era Dios. Juan 5, 18. Por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús estaba haciendo igual a Dios cuando le decía a Dios Padre, y en el primer siglo todos sabían bien lo que Jesús estaba diciendo. Los judíos entendieron muy bien lo que él decía. Ahora, que Jesucristo es Dios es el núcleo del Evangelio, porque aparte de su deidad no podía salvar una sola alma. El Señor, aparte de su deidad, no podía salvar a nadie. Si Jesús no es Dios, Él no puede salvar. Jesús no puede salvar a nadie. Y decir que Cristo no es Dios, no hay una herejía más grande y más destructora que despoja el poder del Evangelio. El poder del Evangelio se centra en que Jesucristo es Dios. Ahora, si Jesús no es Dios, miren esto, si Jesús no es Dios, el Padre no va a entregarle todas las cosas. ¿Piensan que Dios es un tan mal administrador como para entregar todas las cosas a alguien que no fuese su propio hijo, que no fuese Dios, a un hombre común y corriente? ¿Dios les entregaría todas las cosas a un hombre común y corriente? De ninguna manera. Es imposible que Él haga eso. Dios el Padre no es mal administrador de su creación, de ninguna manera. Por eso Él entregó todas las cosas a su Hijo, porque Cristo es Dios mismo. Cristo es Dios mismo. Verdadero Dios y verdadero hombre se juntan en esta persona, Jesucristo. Y el Padre le concede todas las cosas a su Hijo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Todas las cosas les entregó. Sigue nuestro texto diciendo,
ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie significa ni siquiera uno de todos nosotros, ni siquiera uno en la historia puede conocer al Hijo sino el Padre. Nosotros como humanos no tenemos forma en nuestra capacidad finita de captar la infinitud de Dios. Dios es infinito, no podemos captar su infinitud. Él es eterno y nosotros no. No podemos conocer a Dios solamente. No podemos conocer a Dios. Solamente Dios el Padre, que es infinito, puede conocer a su Hijo, que es infinito, y lo anverso es igualmente cierto. Dios el Padre conoce a su Hijo y el Hijo conoce al Padre porque los dos son eternos y nosotros no podemos conocerlo. No tenemos ese conocimiento, no tenemos esa capacidad para conocerlo. El conocimiento de Dios hacia el Padre y el conocimiento del Padre hacia el Hijo, hermanos, es profundo, experimental y único. Ellos se conocen. Juan 10, 14, 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. El Padre y el Hijo se conocen y tienen una comunión desde toda la eternidad juntos. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes que el mundo existiera. Juan 17, 5. Antes de que el mundo existiera, ellos ya tenían comunión el uno con el otro, ya se conocían por toda la eternidad. El Padre y el Hijo se conocían. Ahora entonces, ¿qué haremos? Si nadie puede conocer al Padre y el Padre solo conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, ¿qué haremos entonces para ser salvos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo llegaremos al conocimiento de Dios? Bueno, la palabra del Señor aquí nos dice, miren lo que nos dice. La palabra dice aquí, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie puede conocer al Padre sino solamente aquella persona a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es la única manera. Y otra vez, la palabra revelar es apocalipto, descubrir, develar, quitar la cubierta. Ahora lo que nos enseña la Biblia es que toda la humanidad están muertos en sus delitos y pecados. La Biblia nos enseña eso. Pero también la Biblia nos enseña que estamos ciegos y que tenemos un velo. Tenemos un velo que no podemos ver. Eso nos enseña la palabra del Señor. Estamos completamente velados. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 3, 4. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Las personas no pueden ver a Cristo, las personas no pueden ver a Dios el Padre en la imagen de Cristo, no lo pueden ver por medio de su palabra porque son ciegos espirituales y a menos que venga Cristo y quite ese velo de sus ojos, jamás van a poder ver a Dios. Jamás. Me encanta el testimonio del apóstol Pablo. Nosotros conocemos, y no voy a profundizar en los textos porque es muy largo, pero todos conocemos el gran testimonio del apóstol Pablo. Él dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, los aventajaba siendo fariseo. Era altamente religioso el apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros vemos que Jesús se reveló a él. Gálatas 1, 15, 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien a revelar a su Hijo en mí, para que lo anunciara entre los gentiles. Entonces, Dios se reveló al apóstol Pablo. Es la única manera. Nadie puede conocer a Dios a menos de que Cristo se revele. Y luego de eso, imagínense el sol a las 12 del mediodía. Era esa hora aproximadamente, cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco, respirando amenazas en contra de los cristianos. Estaba encarcelándolos. El apóstol Pablo estaba consintiendo en la muerte de creyentes. Y en ese momento, cuando iba camino a Damasco,
12 del mediodía, cuando el sol está en su mayor resplendor, una luz se manifestó más fuerte que el sol y Pablo cayó al piso como muerto y quedó prácticamente ciego por la gran luz que se manifestó a él. Y luego de eso, Hechos 9:20, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Luego de que Cristo se reveló a él empezó a predicar, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Pero Pablo conocía toda la ley antes. Sin embargo, hasta que Cristo no se reveló a él, no lo pudo entender. No pudo entenderlo jamás. Recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Jesús también dijo, hay un solo mediador y un solo intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador. Ahora, esto me parece maravilloso, porque luego que Cristo empieza a ser enfático, Él es muy enfático y es muy preciso al decir que nadie puede conocer al Padre, sino aquellos a quien Él se los quiera revelar. Luego de decir eso dice, vengan a mí todos. Todos vengan a mí. El Señor quiere revelarse a todos. Vengan a mí todos, sigue diciendo la palabra. ¡Qué maravilla! Porque el Señor quiere revelarse a toda la humanidad. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Y saben que aquí, aunque no está la palabra arrepentimiento en nuestro texto, no está la palabra arrepentimiento. La idea es que todos los que están cargados y cansados otra vez es porque quieren agradar a Dios a su manera, según sus propios preceptos. Quieren ganar el favor de Dios por sus propios méritos personales. Así quieren ganar el favor de Dios. Quieren ganar la salvación siendo religiosos. Y realmente aquí la palabra está enseñando que deben arrepentirse. Debemos arrepentirnos. Y la palabra arrepentimiento es girar 180 grados. Entonces es esta idea, yo voy caminando en esta dirección, amando la religiosidad, siguiendo las obras de la carne, haciendo cosas para tratar de agradar a Dios por mis propias fuerzas. La idea es giro 180 grados y ahora empiezo a caminar mirando al Señor. Ahora voy hacia Cristo. Ahora pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora pongo mis ojos en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Ahora miro al Señor Jesús. Ahora miro la cruz, que Cristo vino a morir por todos mis pecados y de esa manera la carga de mis hombros va a caer. Dice el Señor que vengan a mí. Ahora tenemos que girar y caminar en dirección a Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Debemos arrepentirnos, habla del arrepentimiento aquí la palabra de Dios. Debemos arrepentirnos y ir en pos de Cristo, ir en pos del Señor y recibiremos descanso verdadero. Recibiremos descanso verdadero. Yo les haré descansar, dice el Señor. Yo les haré descansar. Ahora, si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo a que dejes todas tus obras, que dejes de querer agradar a Dios por tus propios méritos, por tus propias fuerzas, y entrégate a Jesús. Camina hacia el Señor, camina hacia la cruz. Venid a mí, dice el Señor. Mirad a mí, sed salvos. Mirad a mí, sed salvos. Debemos mirar la cruz de Cristo, debemos mirar al Señor y ir en pos de Él. Y de esa manera tendremos descanso. Y para los hermanos, si ya hace mucho tiempo sos creyente y sos un creyente fiel, seguí mirando al Señor, seguí mirando a Cristo. Es igual para todos, debemos seguir mirando al Señor, debemos seguir poniendo nuestros ojos en Él. Ahora nuestra tercera verdad, y como consecuencia de haber recibido descanso, nuestra tercera verdad y como consecuencia de haber recibido descanso, vamos a ser obedientes. Vamos a ser obedientes, nos dice el texto. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El Señor quiere que nosotros comprendamos que Cristo es el Salvador. Él vino a salvar a los hombres de sus pecados. Cristo es el Salvador, Cristo vino a salvar. El nombre Jesús es el Salvador. Vino a salvar al mundo de sus pecados. Pero también el Señor quiere que comprendamos que Él es nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor. Por lo tanto, debemos ser obedientes a nuestro Señor. Él es nuestro amo. Y aquí en nuestro texto, Él quiere que nosotros sepamos eso y que seamos sumisos para que Él pueda ejercer su señorío sobre nosotros. El Señor quiere ejercer señorío sobre nosotros. Debemos ser sumisos a Él. Y la sumisión aquí está simbolizada por el yugo. El Señor dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Ahora el yugo estaba hecho de madera tallada a mano. Era madera tallada a mano y se ajustaba al cuello del lomo de un animal. Era una madera que cruzaba en algunos casos a uno y en algunos casos a dos animales. Y ¿saben qué es lo interesante? Que nunca ponían a dos bueyes inexpertos en el mismo yugo. Jamás ponían a dos bueyes inexpertos en el mismo yugo, porque de esa manera los bueyes iban a ir para cualquier lado. Ponían a un buey con experiencia y a un buey inexperto, para que el buey con experiencia pueda ayudarle al buey inexperto cómo tenía que hacerlo, y para que el buey inexperto pueda aprender del buey con experiencia. Entonces el Señor dice, tomen mi yugo sobre ustedes, pónganse mi yugo sobre ustedes. Y lo que el Señor está diciendo acá es, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. En tu peregrinaje hacia la ciudad celestial, el Señor dice, ya no tenés una carga pesada, porque ya tu carga cayó de tus hombros. Entonces el Señor ahora dice, poné mi yugo sobre vos, estás livianito ahora. Entonces ponete el yugo del Señor y empezá a caminar con el Señor. Empezá a caminar en tu peregrinaje hacia la ciudad celestial con el yugo del Señor, siendo obediente a Dios. Sabemos que el Señor va a estar con nosotros. Él va a tirar de este yugo junto con nosotros. Nos vamos a poner a la par de Él. Va a estar todos los días con nosotros el Señor, hasta que lleguemos hacia la ciudad celestial. Él nos va a dar descanso, el descanso que nuestra alma necesita. Él nos va a dar ese descanso. Y descanso eterno también. Nos va a dar un descanso eterno para siempre, pero el Señor dice, tenés que ponerte mi yugo, tenés que ponerte mi yugo sobre vos. Tenés que ponerte mi yugo todos los días. Nosotros como discípulos, aprendices de Cristo, debemos ser sumisos y someternos a su señorío. Esto es dejar que el Señor nos enseñe por medio de su palabra. El yugo simboliza obediencia y la obediencia cristiana es aprender de Cristo. Alguien dijo así, pon tu cuello bajo el yugo y permite que tu alma reciba instrucción. Permite que tu alma reciba instrucción. El Señor quiere enseñarnos por medio de su palabra, por medio de su ejemplo. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Él puede hacer nos puede hacer descansar porque es manso y humilde. El Señor es manso y humilde. Y termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo nunca nos oprimirá ni nos dará una carga demasiado pesada de llevar. Su yugo no tiene que ver con las exigencias de las obras, mucho menos con la tradición humana. El esfuerzo de obediencia del cristiano a Cristo produce gozo y felicidad. Así lo explica Juan, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. El Señor quiere que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Ahora, quiero decirte hoy, para concluir, que seamos como niños. Seamos como niños delante del Señor.
Vengamos como ese niño que estaba clamando por su madre desesperadamente al Señor. Seamos así, completamente dependientes de Dios. Cada uno de nosotros, dependamos del Señor. Ahora también quiero decirte que nos acerquemos cada día al Padre solamente por medio de Cristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Acerquémonos constantemente cada día al Señor por medio de Cristo. Y también que cada uno de nosotros en nuestro peregrinaje seamos obedientes a Dios, llevando nuestro yugo, llevando el yugo del Señor sobre nosotros, caminando hacia la ciudad celestial que nos espera. A todos nosotros, seamos de esa manera. Él promete darnos descanso, un descanso verdadero. Él promete aliviarnos de nuestras cargas. No sé cuáles son las cargas que cada uno de ustedes pasa, pero el Señor promete aliviarnos de nuestras cargas si llevamos su yugo sobre nosotros. Él promete que siempre va a estar con nosotros tirando del yugo a nuestro lado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bendición eso. Qué bendición saber estas cosas. Ahora quisiera terminar una vez más diciendo esto. La carga tan pesada que tenía este peregrino era la carga de sus pecados. Y nosotros, por medio de venir a Cristo, esa carga puede ser quitada de nosotros. El Señor vino hace más de 2000 años a morir por nuestros pecados. ¿Saben que muchas personas dicen, bueno, ¿cuánto pesa la carga del pecado? Bueno, un cuerpo muerto no puede sentir el peso. Nunca van a saber, pero todos nuestros pecados, las cargas de todos nuestros pecados fueron imputadas a Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. La paga de todos nuestros pecados fue sobre Cristo en la cruz. Cristo murió crucificado en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y el Señor nos manda ahora que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos nuestra fe en Cristo, quien resucitó con gran poder al tercer día de entre los muertos, y Él nos dará un verdadero descanso. Pero tenemos que venir como niños, con manos vacías. Tenemos que acercarnos así al Señor. Así que si en esta mañana tú estás aquí y no conoces a Cristo, te animo a que pongas toda tu fe en el Señor Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz, y el Señor promete darte un descanso verdadero. Oremos. Padre eterno, Dios poderoso, te damos gracias, Señor, por estas verdades que hay en tu palabra. Padre, que tú nos ayudes a ser como niños, Señor, en todo el peregrinaje de nuestra vida. Señor, que podamos ser como niños completamente dependientes de ti, Señor. Padre, ayúdanos a tener este corazón de los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Padre eterno, también rogamos que siempre podamos acercarnos a ti por medio de Cristo y mirando a Cristo, Señor, de esa manera. Pedimos que siempre podamos acercarnos a ti, Señor, de esa manera. Y también, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser obedientes, a ponernos tu yugo sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponernos nuestro yugo, a tu yugo, sabiendo que tú caminarás con nosotros. Pedimos eso en el nombre de Cristo y te rogamos, Señor, si hay alguien en esta mañana que no te conoce, pedimos por favor que tú le concedas arrepentimiento, que tú te reveles a él, Señor, de la misma manera que te has revelado al apóstol Pablo, Señor, de la misma manera que te has revelado a todos los que somos salvos. Pedimos que tú te reveles también y que le ofrezcas salvación y vida eterna. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.